Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es comenzar a dar unas ideas acerca de cómo vamos a usar las tablas que hemos estado enseñando publicado en las clases anteriores en Classroom. Esto con el propósito de mejorar nuestra escritura, que ahorita nos vamos a enfocar en la claridad armónica. Entonces tenemos un ejemplo que les voy a dejar la foto publicada también ahí en la misma clase para que lo puedan analizar con cuidado. Pero este es un ejemplo de cómo les recomiendo que ahorita comiencen a escribir. Lo que vamos a buscar no son contrapuntos muy complicados, sino claridad armónica. Es lo primero que vamos a hacer. Ahora, tenemos una estructura imitativa y es una imitación libre por movimiento directo. O sea, estamos viendo todavía la primera imitación que estudiamos con anterioridad. Podrán ver que al inicio de la imitación no estoy respetando el intervalo porque aquí es un salto de tercera y aquí se convierte en cuarta. Después de esto, los intervalos respetan tal cual al antecedente, un semitono, por eso está el B cuadro, luego un semitono y un tono, un semitono y un tono. Es decir, con excepción de la primera nota, que es una tercera y aquí una cuarta, la imitación después sigue respetándose tal cual. En este caso es libre la imitación porque la cabeza del tema no la no la respeté en su forma original, y la razón de que no lo hice así fue para poder, hice este pequeño cambio en el comienzo de la imitación para que esta nota, el do, pudiera responder con la dominante, que es la nota sol. Pero bueno, ahorita lo importante, lo que quiero ilustrar con esto es lo que habíamos hablado con anterioridad sobre las tablas del ritmo, del sentido armónico y del potencial armónico. Entonces, aquí lo que estamos viendo, primero, en cuanto a combinaciones rítmicas, vean que son bastante simples. Los ritmos no tienen nada complejo y son combinaciones de blancas y negras, y son combinaciones que ya están en las tablas que les di de los ritmos. Por ejemplo, aquí pueden reconocer que estos ritmos vienen de la segunda especie. La combinación de blancas con negras es combinación de segunda y tercera especie. Las negras vienen de las combinaciones de la tercera especie. Y las redondas, que las podemos usar de vez en cuando, mientras otra voz tiene movimiento, son de la primera especie. Los ritmos son bastante simples y sigan esa directriz de utilizar combinaciones rítmicas sencillas, no complicadas. Ahora lo que es importante es que vean que hay un sentido armónico. En cada compás yo fui utilizando de uno a dos acordes y excepcionalmente hasta tres acordes porque estoy en un compás de tres medios. Podemos usar tres medios, cuatro medios, que son compases que ya conocemos, o cuatro cuartos inclusive. Bueno, pero aquí utilicé este compás de tres medios para utilizar rítmicas que son muy similares a las del contrapunto vocal que ya hemos venido estudiando. Ahora, el sentido armónico, hay una tabla que se llama del sentido armónico que les dice de dónde a dónde va un grado. Entonces, cuando voy a las dominantes, mi sentido armónico es el más básico, es que vaya al primer grado. Y aquí fíjense que estoy usando simplemente 1, 5, 1, 5, 1 como un sentido armónico sencillo que me ayuda a definir la tonalidad y no hay mayor complicación en este sentido. Y seguimos usando lo mismo, 1, 5, 1, pero aquí el quinto grado está usado como acorde de paso entre el primer grado, o sea, es un 6-4 de paso. Después uso el cuarto, el quinto y el primero para resolver. La estructura armónica es bastante simple. Del sentido armónico, de la tabla del sentido armónico, estamos usando lo más elemental. Ni siquiera utilizamos grados secundarios. Bueno, esa sencillez es la que necesitamos para que nuestros ejercicios comiencen, digamos, como a ajustarse a este principio de claridad, que es lo que queremos, que los ejercicios tengan una cierta forma y no sean confusos. Ahora, una parte importante es, y esto sí es aquí donde tenemos que ver la parte de la representación armónica, es las partes de la tríada que yo estoy tomando para representar a los acordes. Entonces ya vimos en las clases anteriores y cuando vimos la tabla del potencial armónico a partir de las tríadas, tenemos que pensar en las notas que tengo que tomar, y ya habíamos hablado que la fundamental y la tercera son notas esenciales para poder definir a los acordes. Entonces aquí pueden ver que yo usé la fundamental y la tercera del primer grado y queda perfectamente definido. Después entra mi consecuente en la imitación y yo estoy imitando al do con el sol para tener la fundamental del quinto. En este caso podemos ver que tengo la 1 más 5, la fundamental y la quinta del acorde, que ya habíamos dicho que esta es la peor combinación y que Bach casi no la utiliza, por ejemplo,
que requerimos de la tercera para poder compensar a la armonía. Sin embargo, en las dominantes, representarlas con la fundamental y la quinta en ausencia de la tercera es muy viable y es un procedimiento que vemos aún hasta en los compositores de la época clásica. Es decir, en las dominantes podemos aplicar esta excepción. En lugar de representar al acorde con la primera y la tercera de la tríada, la podemos representar con la primera y la quinta, pero esto en las dominantes da buenos resultados. Ahora paso al primer grado y puedo ver que aquí representé al primer grado con la fundamental y la tercera, mientras fa es nota de paso. Después tengo la dominante con la tercera en el bajo, lo cual define a la primera inversión y es 3 más 1 de la tríada. Y en este caso se formó una sexta, pero es la tercera y la fundamental del acorde. El fa, que es una nota de paso, en realidad es la séptima del acorde, sol, si, re, fa, que va a resolver, pero está clasificada como nota de paso, pero se puede entender como parte de la dominante con séptima. Y resuelvo a la tónica con la sensible subiendo a la fundamental, y tengo la fundamental y la tercera de la tríada presentes aquí. Esta tercera por el momento la vamos a quitar. Esta es la relación interválica, pero ahorita lo que nos interesa más bien son las partes de la tríada. Tomamos la primera y la tercera. Es decir, vean cómo aquí las armonías están perfectamente bien representadas y la única excepción ha sido en la dominante, que tomamos la fundamental y la quinta. En el siguiente compás podemos ver que ahora tengo la tercera y la fundamental en lugar de una posición invertida a la anterior. Primera y tercera, ahora tengo tercera y primera, y estoy complementando al acorde con la quinta de la tríada. El acorde de paso, aquí podrán ver nuevamente una excepción, porque no está presente la tercera. Si estoy en el acorde de quinto grado en do menor, es sol mayor, tengo la fundamental y la quinta duplicada. Esto es normal en los acordes de paso y es una configuración que podemos usar sin mayor problema. En este caso se admite nuevamente que no tengamos a la tercera presente. Ahora, aquí no se confundan con este 5-5, no son quintas paralelas, son factores del acorde. Entonces recuerden que hasta ahorita la norma ha sido la tercera y la fundamental del acorde. Y cuando tenemos la quinta, como en este ejemplo, 3 más 1 y la quinta del acorde, el efecto es excelente en cuanto a representación armónica. En este caso, el acorde es débil porque le falta la tercera y tiene la quinta y la primera, pero esto solo cuando usemos configuraciones de paso. Aquí volvemos al acorde normal y vuelve la primera y la tercera. Y podemos ver que la quinta está presente, o sea que tengo la primera, la tercera y la quinta de la tríada y combinada con una nota de paso en el bajo. Caemos al cuarto grado y tenemos la tercera y la fundamental, o sea 3 más 1, sol y sol en las voces extremas en contrarios son notas de paso, forman una octava pero no es parte del acorde de cuarto grado, y vuelvo a caer a la fundamental y a la tercera del cuarto grado, y luego la cuarta y la tercera la complemento con la fundamental del acorde. Al final tenemos otra vez a la dominante representada con fundamental y quinta, pero en este caso sí está compensada con la tercera de la tríada para poder resolver en la tónica. Al final solo tenemos la fundamental duplicada porque es lo que nos va a dar la sensación de final. Entonces, en la representación armónica, recuerden que las partes fundamentales de la tríada son la tercera y la fundamental, o la fundamental y la tercera. Podemos ver que a veces complementamos al acorde con la quinta, pero las notas esenciales son el 1 más el 3. Esto no lo deben de olvidar y pasar por alto. Este ejemplo también es una estructura imitativa y aquí está especificando el antecedente, que lo tenemos durante todo este periodo, y el consecuente, que es la imitación. Se darán cuenta que la imitación repite los mismos ritmos y los mismos giros melódicos, salvo la única excepción que la cabeza de nuestro consecuente fue libre en relación al antecedente y por eso la imitación es libre, pero todo lo demás es una imitación estricta del antecedente en el consecuente. Esta parte es lo que llamamos contrapunto libre y la cadencia. Entonces este ejemplo va a estar publicado, está el ejemplo, la foto va a estar ahí escrita para que lo puedan analizar y entender el principio del sentido armónico y de las representaciones del acorde. Y lo que queda, la dinámica, yo les podría dar como muchas observaciones, reglas, excepciones, pero esto haría yo creo que un tanto complejo y pesado este aspecto. Estoy poniendo lo más simple y elemental
para tener claridad en la escritura y en las intenciones armónicas, que eso es lo importante, lo que nos interesa ahorita. Así que la dinámica será que revisen este ejemplo desde el punto de vista armónico y que por favor publiquen las dudas que puedan tener. Y si hay dudas y si ustedes escribieron algún ejemplo y tienen dudas con respecto a ese, lo pueden mandar a través de WhatsApp con su jefe o jefa de grupo para que yo también les responda a través de ese medio todas las dudas, o si no en Classroom, publicar las dudas con respecto a esta clase. Entonces lo que queda es que hagan un análisis. Está muy sencillo el ejemplo, en realidad está muy fácil de entender, pero que vean este aspecto de cómo fueron aplicadas las tablas que ya dimos para el sentido armónico, el sentido rítmico y para el potencial armónico, la representación de las tríadas. Por último, lo que vamos a hacer es escuchar el ejemplo porque tenemos que comprobar que la estructura que hemos dado aquí, la definición de los acordes con la primera y la tercera y la primera, tenemos que ver que esto da un resultado efectivo al tocarlo o al escucharlo. Y esta es la comprobación de nuestro ejercicio. Y por último, nada más, recuerden entonces que ahorita el punto clave de nuestros ejercicios es la armonía. La armonía va a ser un factor ahorita fundamental para que nuestra escritura pueda tener coherencia, para que pueda tener lógica. La armonía es la clave y por eso estamos centrando en estos aspectos y en estas especificaciones. El ejercicio es bastante simple, contrapuntísticamente no es tan elaborado, en realidad suena muy armónico, pero lo que nos importa ahorita es que estamos teniendo claridad en la armonía y el contrapunto tiene dirección a través de la armonía, dirección y coordinación. Entonces recuerden que ahorita el aspecto armónico lo vamos a enfatizar porque ya no tenemos canto firme. Ahora entonces la armonía va a ser muy importante para que organicemos bien a nuestros contrapuntos y por supuesto las estructuras imitativas que están reemplazando al canto firme.